Buenas tardes a todos los que están conectados y acá a los que nos honran con su presencia. Es realmente un placer tener hoy día acá en la Asociación Bioquímica de Salta al bioquímico magíster Adrián Leonardo Aymard. Bueno, Adrián es bioquímico, es egresado de la Universidad Nacional del Sur, es especialista en bioquímica clínica. También tiene un posgrado en especialización en medicina del deporte y del ejercicio, máster en fisiología del ejercicio, es presidente de ALAC, que es la Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad en Argentina, es docente de la UBA, es disertante de muchos congresos, tiene su laboratorio, trabaja en un laboratorio en el cual dirige un gran equipo que se encarga también de participar activamente en formación académica, además de brindar servicios, obviamente, a la comunidad, y es autor de numerosos trabajos de investigación clínica y de medicina del deporte en especial. Así que para nosotros es un gran placer tenerlo hoy día aquí, poder nutrirnos de todo lo que nos va a comentar. Y las preguntas que quieran hacerle, él me dijo especialmente si me quieren interrumpir, háganlo para que sea una charla de ida y vuelta. Lo mismo a la gente que está conectada, pueden levantar la mano y acceder a alguna pregunta. Pero espero que disfruten de este curso que inicia hoy, que continúa mañana. Y los dejo con Adrián. Muchas gracias, Javier. Antes que nada, se escucha bien, ¿no? Quiero agradecer, para mí es un placer estar acá, hermosa ciudad Salta, y hoy yo comentaba, para mí este tipo de aventuras, de venir a contar mis cosas a ciertos lugares del país, me sacan de la rutina diaria y me liberan la cabeza para poder hacer lo que me gusta. Esta es la parte de la bioquímica que más me gusta la bioquímica en general, pero esta es la que más me gusta. Y la idea de transmitirlos es fantástico, así que quiero agradecer a los organizadores, a los directivos de la asociación y a Javier, que fue el que estuvo en contacto conmigo desde siempre. La idea es, tenemos 2 jornadas, una jornada de hoy que es un poquito más corta y mañana que tenemos una jornada más larga. Yo traté de organizar las charlas para dar hoy un marco teórico, para que podamos entender desde dónde la bioquímica se conecta con la actividad física, qué es lo que sucede, y poder mañana bajar un poquito a la mesada de laboratorio, a ver cuáles son los parámetros que se modifican, a ver algunos, yo los llamo casos clínicos, pero muchas veces son observación de resultados, que nosotros podemos llegar a encontrarnos en la diaria y que nos obligan a tener una idea de cómo interpretarlos, ¿no? Porque la función del bioquímico también está en la interpretación. Perdón, se me desconectó. En el medio, ahí está. Yo te dije que iba a tener problemas con esto. Entonces, la idea del título de la charla, a mí me gusta jugar un poquito con las comparaciones y bajar un poquito a tierra todo lo que es concepto científico. La idea es que podamos ver la actividad física desde nuestra mirada, que es la del bioquímico, que es diferente. Nosotros somos una parte del grupo de salud, pero es una parte importante y que en la multidisciplina tiene que tener opinión y tiene que tener voz y voto. Entonces, entender que la actividad física genera ciertas respuestas y adaptaciones en el organismo que en su mayoría se explican desde la bioquímica, nos tiene que hacer comprender que nosotros somos importantes. Y poder interpretar eso es fundamental. Vamos a ver en general lo que es el metabolismo, la generación de energía. Esta es una charla agrupada de varias charlas en donde vamos a tratar de dar un pantallazo a todo. Como dijo Javier, me pueden interrumpir. Yo puedo estar hablando 3 horas si quieren acá, pero la idea es que haya un diálogo. Interpélenme, háganme dudar, porque la idea es que no me crean todo. Bueno, como les decía, tenemos que tener en claro que la medicina deportiva es una actividad multidisciplinaria y que cada uno tiene que tener su espacio y su lugar. Y el bioquímico
tiene su espacio, si bien tanto la fisiología como la bioquímica aplicadas al ejercicio son relativamente jóvenes. Hoy se habla mucho de fisiología y muchas veces se habla de fisiología pensando como un bioquímico y no un bioquímico es el que piensa. Entonces nosotros tenemos que meter nuestra cuña y empezar a interesarnos en esto. Y el concepto de bioquímica del deporte se asocia fundamentalmente al aporte de energía necesaria para realizar un ejercicio. Nosotros tenemos que entender que un organismo en actividad, un músculo activo, cambia radicalmente su demanda energética y hay que responder. Y hay que la célula tiene que brindar el apoyo necesario para poder sostenerla. ¿Alguna entender de lo que estamos hablando? Cuando hablamos de actividad física, es toda actividad diaria que supere nuestro metabolismo basal, que requiera mayor energía. Yo ahora estoy haciendo actividad física porque seguramente mis pulsaciones están un poquito más elevadas y mi generación de energía me requiere algo más. Ahora, cuando nosotros hacemos actividad física de manera repetida, con un cierto orden, estamos haciendo un ejercicio. Entonces, hablamos de ejercitación. Y cuando el ejercicio busca un objetivo, tiene una guía profesional y busca llegar a cierta condición especial, hablamos de entrenamiento, saber cuáles son las que se producen y cómo la maquinaria bioquímica responde a ese entrenamiento. Y cómo, si le erramos en el tipo de entrenamiento, no vamos a tener la respuesta que nosotros queremos. Finalmente, cuando hablamos de condición física, es una condición individual, es la condición propia de cada individuo para poder realizar, tiene que ver más con la aptitud. Si hablamos de deporte, conjugamos todas estas definiciones y entendemos que es una actividad que requiere de un entrenamiento, que requiere de la ejercitación, de la actividad física, pero que aparte está arreglada, que funciona como un juego pero con reglamento y que tiene distintas aristas, desde la profesionalidad hasta el simple afán de divertirnos. Uno hace deporte, uno va a jugar al fútbol con los amigos y está haciendo deporte de alguna manera, pero también hay que entender el deporte desde la rigidez del profesionalismo. Y cuando hablamos de metabolismo, hablamos del conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula, y en este caso vamos a hablar de la célula muscular, que convierte los nutrientes que recibimos por los alimentos en energía. Es decir, cada vez que hablemos de la generación de energía estamos hablando del metabolismo. Y acá aparecen varias definiciones, hoy está muy de moda hablar de metabolismo y de implementar distintas definiciones relacionadas con él, pero a mí me interesa hablar de la flexibilidad metabólica, que es la capacidad que tiene la célula de responder a distintos tipos de sustratos para generar la energía necesaria. La flexibilidad bioquímica, la flexibilidad metabólica, que es un término bastante bioquímico, podemos decir, nos permite responder de manera adecuada a esa demanda energética. Y aquellos individuos con enfermedades crónicas o aquellos individuos sedentarios van a tener inflexibilidad metabólica porque no van a poder utilizar el sustrato adecuado para producir la energía. Nosotros tenemos que entender que por más indicaciones, por más pensamientos, por más actividad que hagamos, el mensaje que le mandamos a la célula muscular, nunca va a ser direccionado a utilizar hidratos de carbono, utilizar lípidos, hacerme bajar de peso. El organismo va a responder de la manera en que esos estímulos acrecienten su posibilidad de responder. Entonces tiene que ver con la capacidad y es la naturaleza, es la célula la que elige, no elegimos nosotros. Por eso cada individuo es un ente individual que va a responder de manera individual. Y perdón la redundancia, pero tiene que ver con que si no entendemos que cada uno de nosotros somos un individuo, terminamos con recetas iguales para todo el mundo, que no es lo que corresponde. Y bueno, si hablamos de energía, hablamos de sistemas energéticos. El organismo tiene diferentes herramientas para generar energía, que desde la bioquímica clásica se dividen en sistemas energéticos, y hablamos básicamente de tres, pero que el primer concepto que yo quiero dejar hoy es que la energía se genera a partir de un único sistema, porque están absolutamente relacionados, porque los tres funcionan
al mismo tiempo, porque cada uno tiene su aporte y porque se interrelacionan entre sí. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Yo no pretendo darle toda la fórmula de la glucólisis. Lo que quiero es que entendamos, porque ni yo me la acuerdo de memoria, para eso están los gráficos. Lo que tenemos que entender es dónde actúa cada uno y cómo se interrelacionan, porque después eso es lo que nos va a dar en la mesada del bioquímico una enzima que se modifica, un parámetro que cambia por alguna razón. Entonces, el primer concepto es que los sistemas energéticos, que ya decimos, ahora los vamos a nombrar, pero que es uno solo, hay una unidad. Yo hablo de unidad fragmentada. Es un concepto que escuché alguna vez en una charla de un médico español y que me gustó el concepto de unidad fragmentada. El sistema energético es una unidad que tiene fragmentos, que son los 3 sistemas que vamos a ver, pero funcionan siempre como una unidad. Tiene diferentes sustratos, la fosfocreatina, los hidratos de carbono, las grasas, eventualmente las proteínas, que lo que tienen por objetivo el sistema es degradarlos para generar ATP. El ATP es la moneda energética de nuestro organismo. Hace 30 años, cuando yo agarré el primer libro de biología en la primera materia de la carrera de bioquímico, una de las frases que me quedó grabada es: el ATP es la moneda energética de nuestro organismo. Y nos decían, esa es la base de todo de acá en más. Nos manejamos con ATP. Y como el ATP está en una concentración muy escasa, en el músculo, en todas las células, pues estamos hablando del músculo ahora, ¿no? Vamos a meternos la cabeza en... Yo siempre digo que me acompañen en un viaje por el interior de la célula muscular. No es suficiente para realizar actividad de manera prolongada. Nosotros tenemos solo 0,5 segundos. ¿Se escucha bien? Solo 0,5 segundos de contracción intensa con el ATP que tendríamos disponible. Por lo tanto, no almacenamos ATP. ¿Qué es lo que hace el organismo entonces? Generar continuamente la síntesis de ATP para poder reponer ese que se gasta y para poder mantener el movimiento. Y de eso se trata, tan simple como tan complejo. Por lo tanto, para prolongar la actividad muscular necesitamos resintetizar ATP. Esto debe ser de manera continua y muchas veces a muy alta intensidad. No se almacena ATP, eso es un concepto que tenemos que tener. El ATP no se almacena. Hay una cantidad en el organismo, pero no se almacena. ¿Y por qué no se almacena? Este es un ejemplo que yo encontré una vez y que me pareció muy, muy piola para entender. Si el organismo quisiera almacenar ATP, y sacando todas estas cuentas de la cantidad de ATP que hay, que representan 0,35 gramos de ATP en un individuo de 70 kilos, para correr 10 kilómetros nosotros tendríamos que tener 33 moles de ATP. Y eso implicaría agregar 16 kilos a nuestra masa corporal para poder sostener el ATP como almacenamiento. Por lo tanto, la naturaleza sabia dice, no te voy a agregar un lastre, lo que yo voy a hacer es tener toda la maquinaria posible para resintetizarlo. Metabolismo dijimos entonces que es el conjunto de intercambios físicos y químicos que permiten la transferencia de energía desde los nutrientes hacia la generación de este ATP que va a generar finalmente energía mecánica. En la célula muscular se desarrollan todas las reacciones y tenemos que tener en claro que la actividad física lo que hace es romper ese equilibrio entre la oferta y la demanda de energía. Ustedes que ahora están sentados tienen un equilibrio con una oferta de energía baja y con una demanda de energía baja y una oferta baja también. En el momento en que rompemos el estado de reposo hacia el estado de actividad, estamos desequilibrando esa homeostasis y entonces necesitamos responder con la generación rápida de energía para que no nos caigamos a los dos pasos exhaustos porque no podemos seguir. Y el primer condicionante de esa respuesta es la intensidad. La intensidad a la que realicemos la actividad y el paso del reposo a la intensidad es la que va a generar la respuesta del sistema energético adecuado predominantemente. Van a responder los tres, pero uno va a predominar. El condicionante mayor es, más allá de la presencia del sustrato adecuado,
la intensidad a la que estoy realizando la actividad. Y a mí me gusta este gráfico para que entendamos que los sistemas energéticos, que los hablamos como tres, funcionan de esta manera. Todos están funcionando al mismo tiempo. Todos están intercomunicados entre sí. Y si yo rompiera un diente de cualquiera de los tres sistemas, no funcionan los otros dos. Individualmente no pueden seguir funcionando. O por lo menos no lo van a hacer durante un tiempo duradero. Por eso me parece importante entender que la glucólisis, que el metabolismo de los fosfágenos y que el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, que es el sistema aeróbico oxidativo mitocondrial, funcionan de manera conjunta todo el tiempo. Lo que va a pasar es que la demanda energética va a hacer que uno predomine y vaya más rápido, y también los va a acelerar a los otros dos, pero hay un predominante. Otra analogía que hago son como los tres mosqueteros, ¿sí? Son todos para uno y uno para todos. Y el cuarto que da D'Artagnan es el ATP. Entonces, los tres sistemas, y acá en un gráfico general tenemos, tenemos la glucólisis, que es citoplasmática y que termina, siempre dijimos que termina en piruvato, otro concepto que vamos a cambiar. El producto final de la glucólisis es el lactato. Lactato producimos todo el tiempo. Entonces no termina la glucólisis en el piruvato, termina en el lactato. Y tampoco se continúa en la vía oxidativa. Ya no es glucólisis el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Muchos hablan de glucólisis rápida y glucólisis lenta, e introducen el término de glucólisis lenta para todo el proceso que va desde la glucosa hasta el dióxido de carbono y agua dentro de la mitocondria. La glucólisis termina en el lactato. Y a partir del piruvato y del propio lactato entra en lo que es el ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa y lo que sería el metabolismo oxidativo. Tampoco hablemos de metabolismo aeróbico y metabolismo anaeróbico. La palabra anaeróbica no corresponde para un individuo en situación de ejercicio, porque si no tuviera oxígeno no estaría realizando la actividad. El oxígeno está. Hablemos del sistema no oxidativo. La glucólisis es no oxidativa, no lo utiliza el oxígeno, igual que el sistema de los fosfágenos. No me interesa, porque no lo utilizo, pero está, el oxígeno está. Que pueda producirse glucólisis en anaerobiosis en ciertos casos particulares, en ciertas bacterias, es otro tema, pero no en la actividad física. Entonces yo prefiero hablar del sistema de los fosfágenos, glucólisis o mecanismo no oxidativo y el oxidativo. Y estas flechas lo que marcan, es que después los vamos a ir viendo, son las interrelaciones entre los tres fragmentos. El sistema de los fosfágenos, que es el sistema más puramente no dependiente de oxígeno, termina retroalimentándose y resintetizando su sustrato principal, que es la fosfocreatina, a partir de la mitocondria. Sin mitocondria no vamos a poder regenerar esa fosfocreatina, o por lo menos va a ser mucho más difícil. Por lo tanto, los tres sistemas tienen que estar presentes. Por eso no podemos hablar de un deporte puramente anaeróbico, como hablaban antes, o puramente aeróbico. Y hoy, velocistas, a los velocistas los intervienen con entrenamientos de tipo aeróbico también, porque tienen que tener una reserva, y al revés, los grandes fondistas cada tanto tienen que meter pasadas para poder generar esa condición de respuesta a la glucólisis. Entonces, el primero de los fragmentos es el sistema de los fosfágenos. El sistema de los fosfágenos consta de una única reacción mediada por la creatinquinasa, que todos conocemos, o la creatinfosfoquinasa, que la vemos todos los días en el laboratorio y en la que más se moviliza, mañana lo vamos a ver bien clarito, a partir de la actividad física. Es un marcador claro de carga de trabajo físico, que transforma la fosfocreatina en creatina, liberando un fosfato para que el ADP se transforme en ATP. Es rápida, es energía inmediata, para ejercicios explosivos, para un salto, una trompada, un lanzamiento. Tiene un alto grado de localización, está bien cerca de la unidad contráctil, entonces aporta la energía de manera inmediata, el ATP. Da la máxima energía en unidad de tiempo y la máxima intensidad de fuerza o velocidad, es decir, genera mucha potencia, velocidad,
energía por unidad de tiempo. Tiene una corta duración. Siempre se habló de que el metabolismo de los fosfágenos duraba 10 segundos. Eficiente. Hoy se habla de 6 segundos. Yo creo que no tengo preferencia a las carreras de los 100 metros llanos. Durante los primeros, estamos hablando de gente que corre a menos de 10 segundos, ¿no? Y recuerden las imágenes, los que les gusta, de Usain Bolt. Los primeros 60 metros se acelera. Es todo, prácticamente todo fosfágeno. Y está empezando a participar la glucólisis. Pero a los 60 metros, más o menos 6 segundos, empieza a mediar la glucólisis. Y generalmente la mayoría de los corredores mantienen la velocidad y es lo que les permite ganar si la mantienen. Lo que hacía Usain Bolt, que creo que lo que tenía era un mecanismo de acople entre fosfágeno y glucólisis excelente, es mantener durante más tiempo la aceleración. Él seguía acelerando después de los 6 segundos. Es una anécdota, pero tiene que ver con esto del rendimiento del sistema de los fosfágenos. El sustrato es el ATP, obviamente, y la fosfocreatina que provee el grupo fosfato. Altera la homeostasis porque genera fatiga, porque genera condiciones de no poder continuar con la actividad, y tiene una resíntesis aeróbica. Y ahora lo vamos a ver, que es la llamada paradoja de la creatina, o de la fosfocreatina. Está reservada específicamente a las células musculares, su concentración es 3 a 5 veces superior al ATP, pero si tenemos en cuenta que el ATP está en tan escasa concentración, tampoco es mucho. La fosfocreatina no se almacena. Si bien hay suplementos de fosfocreatina que generan una concentración mayor en el músculo, no es un sustrato de almacenamiento, es más bien una lanzadera energética. La creatina, me hiciste cara rara, por eso te digo, la creatina está probada como beneficiosa para ciertas actividades, está muy discutida, está muy vapuleada, pero hoy se usa mucho. Y en algunos casos es efectiva. Incluso se está empezando a usar para terapéuticas de enfermos con problemas de musculares, o sea, para enfermedades, para tratamiento de enfermedades degenerativas y demás. Bueno, eso está discutido. Está perfecto, pero no vamos a hacerlo muy extenso, pero en las condiciones adecuadas, dosis no joroba el riñón. El tema es que, bueno, el tema es que hoy te la venden en cualquier lado y la consume cualquiera y de la manera que... Ese es otro tema, ¿sí? Y estamos de acuerdo. ¿Sí? En eso estamos. Yo no soy muy amigo de los suplementos, a pesar de que reconozco que en algunos casos no solo se usa mucho, sino que en algunos casos son efectivos. Pero bueno, la acción terapéutica está. Dura alrededor de 6 segundos, produciendo un agotamiento de casi el 80%, y a los 30 segundos toda la concentración de fosfocreatina ha sido consumida. Si hacemos un ejercicio intenso durante 30 segundos, no podemos seguir utilizando la fosfocreatina. La paradoja de la creatina lo que dice es que la fosforilación de la creatina se produce a través de una CK que está en intermembrana en la mitocondria, que es una CK mitocondrial, es una isoenzima mitocondrial, y que produce entonces la que en los descansos, con el ejercicio leve o el descanso aeróbico, se regenere la fosfocreatina a partir del trabajo mitocondrial. Y este es el primer nexo que vamos a ver entre los distintos fragmentos del sistema. Y muchas veces al descanso no activo. Sí, perdón. Hablemos al micrófono. Lo dije antes de empezar la charla y ahora no lo cumplí, perdón. Para el paciente que toma creatina, que sería el producto final, ¿cómo se modifica en esta homeostasis? Cuando vos me hablas de para entrenar, o sea, nosotros estamos acostumbrados a decir paciente, también me pasa lo mismo, pero el deportista que toma creatina lo que hace es aumentar su pool de creatina, generalmente genera mejor recuperación y muchas veces
no es la creatina la que produce la mejora del rendimiento, sino la posibilidad de estar más recuperado y tener un mejor entrenamiento al otro día. Te genera un ligero aumento en el pool de creatina. ¿Sí? La creatina ingresa con los alimentos cárnicos, ¿sí? Pero la suplementación se ha demostrado que haciéndolo de manera adecuada, como estábamos diciendo recién, te genera un plus en ese sentido. No es un gran almacenamiento, pero te ayuda en la recuperación. Dentro del sistema de los fosfágenos y agotado la fosfocreatina, se produce ADP. Ese ADP genera, por la reacción de la adenidatoquinasa, considerada la segunda reacción del sistema de los fosfágenos, ADP más ADP produce ATP más AMP. Este es un mecanismo que a la vez se une con la glucólisis porque el AMP es un fuerte estimulador de la glucólisis. Porque al haber la relación ATP con ADP o AMP, cuando se desbalancea, lanza a la maquinaria bioquímica a responder en un sentido u en otro. Si hay mucho AMP o mucho ADP, la glucólisis se ve en la necesidad de generar energía a través de ATP, de producir ATP a partir de la glucosa. Entonces, este es otro contacto, y acá ya se unieron los tres. La vieja y querida glucólisis. La glucólisis nos va a entregar, es citosólica. Empieza en la glucosa y termina en el lactato. Tiene como, desde el punto de vista de la actividad física, tiene como enzima fundamental la fosfofructoquinasa, que es la enzima que va a ser alterada para inhibir o para estimular a partir de ciertos elementos que ahora vamos a ver, por ejemplo, esta relación ATP-AMP. Entrega energía rápida, pero no inmediata. Entonces, la tendencia era pensar que venía después de el sistema de los fosfágenos. En realidad entran juntos. Pero bueno, uno tiene mayor eficiencia en los primeros 6 segundos y el acople con el sistema glucolítico se da paulatinamente. ¿Por qué decimos que apenas empieza la actividad física la glucólisis está funcionando? Porque si no, no mediríamos lactato en reposo, y si no, no mediríamos lactato a los 2-3 segundos de empezar una contracción muscular. ¿Sí? Entonces, está siempre activa. Lo que pasa es que adquiere relevancia y predominancia a la medida que pasa el tiempo y seguimos con una actividad intensa, explosiva. Estamos hablando de actividad de alta intensidad. No utiliza el oxígeno, tiene una durabilidad. Cuando hablamos de durabilidad de unos 3-4 minutos, estamos hablando de eficiencia, ¿no? Después empieza a bajar la eficiencia porque empiezan a entrar otros componentes. No es que se acaba la glucólisis y no hay más glucólisis, sino que su eficiencia baja y necesariamente tenemos que descansar. Cuando uno hace entrenamiento tipo HIIT de alta intensidad, generalmente es 4 por... ¿sí? Los módulos son de 4 minutos. Los rounds de boxeo son de 3 minutos. Es más o menos lo que uno estima. El sustrato de la glucosa produce lactato, continuamente produce lactato, y es citoplasmático. Termina en el piruvato tiene no termina en el piruvato. Cuando llega el piruvato tiene 2 caminos: su conversión al lactato por la LDH y su ingreso a la mitocondria por la PDH, que lo transforma en el acetil-CoA para que entre en la mitocondria. Esto depende, nuevamente, de la intensidad. En la medida que haya más piruvato, va a haber más dificultad para entrar a la mitocondria, y en la medida que haya más piruvato, va a haber más lactato, porque cuando la tasa glucolítica se eleva, como la LDH es más rápida que la PDH, se empieza a acumular el lactato. ¿El lactato es nocivo? No. El lactato es parte del metabolismo y tiene diversos caminos. Antes se hablaba de un fondo de saco metabólico. El lactato es un residuo. Hoy no lo es, de ninguna manera. Puede ir al hígado por el ciclo de Cori para volver a generar glucosa, puede entrar en la mitocondria, y hay teorías de que hay una LDH intramembrana también que podría generar la oxidación del lactato a través de la mitocondria, y por supuesto puede volver a piruvato. Ese es otro paradigma que hay que cambiar, y todavía se sigue hablando, porque todavía se escucha, de que los dolores musculares post ejercicio son por precipitación de lactato. Todavía se habla de ácido láctico, y todavía se habla de que el lactato es nocivo.
el lactato es una necesidad, porque aparte amortigua el estado de acidez que genera la producción de protones por medio de la glucólisis. Por lo tanto, el lactato se los va llevando. Y por otro lado, a ver si... Ahí está. Por otro lado, genera, a partir de esta reacción, vuelve a generar el NAD que se consume acá. En otra diapo la vamos a ver mejor. El lactato produce el NAD para poder continuar con la glucólisis. Por lo tanto, está altamente activo. Hola. ¿Se escucha? Sí. Quería saber si está estudiada la relación entre, por ejemplo, una adaptación que se consigue después del entrenamiento es el incremento de los depósitos de glucógeno muscular, ¿verdad? Quería saber si está estudiada esta relación entre esos depósitos y lo que se llaman lanzaderas o transportadores de lactato en relación a esa cantidad de... Mirá, hoy el lactato tiene un montón de funciones y no solo activa la glucólisis y no solo activa los mecanismos que van a generar la posibilidad de acumulación de glucógeno y de utilización de glucosa. Claramente el entrenamiento te produce una mejor posibilidad de almacenar, obviamente hasta cierto sentido, hasta cierto valor de glucógeno en las células musculares, y el lactato participa claramente. Hay mecanismos. Hay muy buenos artículos, el que más habla del lactato es Josh Brooks. Hay muy buenos artículos, muy variados, que te hablan muchísimo del lactato. Yo generalmente tengo una charla aparte del lactato. Yo hoy lo estoy tratando de mechar porque no tenemos mucho tiempo, pero sí hay relación entre todo. La glucólisis entonces entrega energía rápida pero no inmediata, menos duración, más duración que los fosfágenos, pero menos duración en cuanto a eficiencia que el sistema oxidativo que vamos a ver ahora. No utiliza el oxígeno, va a producir 2 o 3 ATP por mol de glucosa. Esto depende que parta del glucógeno o de la glucosa. Es citoplasmático, involucra 12 pasos enzimáticos, altera la homeostasis porque genera protones. Los protones generan acidez en el interior del músculo y eso frena de alguna manera la posibilidad de que siga funcionando la glucólisis, inhibe la fosfofructoquinasa, la presencia de protones. Por lo tanto es importante ese lavado de protones y esa función que muchas veces cumple el lactato. Y el producto final, para que quede claro, es el lactato. Consiste en la degradación de la glucosa a través de una serie de reacciones enzimáticas. La glucosa tiene la particularidad de poder presentarse como un sustrato efectivo para 2 de los grupos de los fragmentos que estamos hablando, para el sistema oxidativo y el no oxidativo. No lo va a utilizar los fosfágenos, pero sí a partir de la glucosa podemos obtener energía rápida e intensa o energía lenta, que es lo que estamos metabolizando ahora básicamente. Aunque muchos estamos utilizando los lípidos también. No es mi caso, estoy un poquito más arriba que ustedes. No se asusten con esto, simplemente. Tiene varios puntos de control, como estábamos hablando, e interrelación con los distintos sistemas. Este es el ciclo de Krebs. Acá estamos ya dentro de la mitocondria, pero lo puse a pesar de que todavía no lo hablamos para entender la función del citrato. El citrato es uno de los pasos del ciclo de Krebs, quizás el más importante a nivel energético porque es un sensor energético. Y cuando el citrato está en condiciones elevadas, cuando funciona el metabolismo aeróbico de manera adecuada, inhibe a la fosfofructoquinasa porque no es necesario que la glucólisis funcione. La fosfofructoquinasa se inhibe por la relación ATP-ADP aumentado, es decir, si disminuye el ATP tengo que generarlo, por lo tanto la estimulo. Si tengo mucho ATP estoy inhibiendo a la glucólisis, y si lo tengo disminuido, me falta ATP, lo estoy estimulando. Por otro lado,
el producto final, piruvato lactato, ingresa en el metabolismo oxidativo a partir del piruvato por a través de la acetil-CoA que atraviesa. Y esto es lo que les decía yo hace un rato. Uno de los controles glucolíticos importantes también para poder mantener la glucólisis activa es la formación de lactato que genera NAD, entre otras cosas, y lo devuelve para este punto en particular. Cuando hablábamos hoy del ejemplo de Usain Bolt, estamos hablando de un poquito de un concepto que es el acople glucolítico, que es esa relación entre la demanda energética de alta intensidad y esa relación entre el fragmento de los fosfágenos y de la glucólisis que tienen que interrelacionar entre sí y el producto de uno termina activando al producto de otro. De la misma manera que la mitocondria no funciona si no hay glucólisis antes. Porque sin glucólisis no hay acetil-CoA y sin acetil-CoA no arranca la mitocondria. El AMP, que es el producto final que se va a producir cuando gastamos el fragmento de los fosfágenos, va a generar activación de la tasa glucolítica por activación de la fructoquinasa y también a la fosforilasa, activa la fosforilasa responsable de encender la glucólisis, de liberar la glucosa para que se produzca la glucólisis. Algunos conceptos del lactato ya los dimos, pero quiero dejar como concepto final descartar un poquito los términos aeróbico y anaeróbico, láctico y aláctico, el mismo concepto de umbral anaeróbico. Se habla del umbral anaeróbico como el momento en el que el lactato se empieza a acumular de manera exponencial. En realidad es un umbral de intensidad que depende del individuo y que tiene que ver más con la intensidad a la que está desarrollando la actividad que con el concepto de aeróbico y anaeróbico. Hablamos de los fosfágenos como un sistema láctico. Y sí, si el lactato no tiene nada que ver, ¿para qué le vamos a decir aláctico al sistema de los fosfágenos y láctico al sistema de la glucólisis si sabemos que la glucólisis produce lactato y los fosfágenos no? Es como que son términos redundantes que se utilizan muy asiduamente. Es muy común hablar de término de entrenamiento anaeróbico. Y me parece que desde el punto de vista bioquímico nosotros tenemos otros conceptos que podemos ir inculcando, como para hablar de no oxidativo y de oxidativo, o para hablar de sistema de los fosfágenos simplemente. Bueno, cuando llegamos a la mitocondria, metabolismo mitocondrial o metabolismo oxidativo, es el fragmento que se produce dentro de la mitocondria. Esto ya no estamos hablando de citosol, sino de mitocondrial. Consta del ciclo de Krebs, que tiene una serie de pasos que comienzan en la acetil-CoA y que después se va a continuar con la fosforilación oxidativa, que a través de una serie de pasos sucesivos termina degradando finalmente a la glucosa inicial en dióxido de carbono y agua y generando mucha cantidad de ATP. Pero esto es un mecanismo mucho más complejo, es más lento, produce una potencia de trabajo mucho menor, tenemos mucha energía para toda la vida, pero mucho menor potencia, por lo tanto no vamos a utilizar plenamente o no va a ser el metabolismo predominante en un trabajo intenso, sí en trabajos de larga duración. Tiene una ventaja fundamental que puede aceptar distintos tipos de sustratos, no solo la glucosa, sino los lípidos y eventualmente las proteínas si el cuerpo lo necesitara. No está preparado el organismo para utilizar la proteína como fuente de energía, pero lo puede hacer y es mitocondrial. No altera la homeostasis porque en estos momentos estamos practicando metabolismo aeróbico predominantemente y no hay una alteración de la homeostasis, no hay una sustancia que genere una fatiga excesiva, salvo que nos quedemos sin sustrato. Que estemos en un ayuno prolongado, nos quedemos sin sustrato y ese es otro cantar. Igualmente tenemos las reservas lipídicas que son bastante importantes. Tiene una cierta inercia metabólica y cuando hablamos de la inercia metabólica
no decimos que tarda en arrancar, sino que lo que tenemos, el concepto que tenemos es que tiene un cierto tiempo de adaptación para ser eficiente, ¿sí? Porque son muchos pasos y muy complejos. Y tiene que iniciarse sí o sí con la glucólisis. Es un concepto que se asocia al famoso cambio de aire, cuando uno empieza una actividad que tiene que ver, es multifactorial el cambio de aire, porque también tiene que ver con una acomodación, con un acomodamiento de los músculos respiratorios, pero tiene que ver también con una eficiencia metabólica del sistema, del fragmento mitocondrial, del sistema oxidativo. Por lo tanto hablamos de una inercia. Generalmente se dice que uno tiene que correr más de 12 minutos para tener eficiencia. Bueno, ese es un tiempo individual. Depende de cuán entrenado o no esté el organismo y depende de cada uno. Es un término también bastante arbitrario. Pero la realidad es que si nosotros salimos a correr 10 minutos, para producir una adaptación a partir del sistema oxidativo, tenemos que darle duración y continuidad al entrenamiento. Y genera una cantidad de moles mucho mayor que lo que generan los otros dos fracciones. Y bueno, simplemente como ejemplo, la posibilidad de que los sustratos que se utilicen para la oxidación no sean solamente los carbohidratos, puede usar lípidos y puede usar un montón de aminoácidos que pueden entrar en el ciclo de Krebs. Repito, no lo elige el organismo, y está bien que lo haga, porque son sustancias de sostén y de formación del esqueleto celular, no formación de energía. Y un protagonista importantísimo para el sistema oxidativo y para la generación de energía en general es la mitocondria, que es la verdadera fábrica energética de la célula, y hablando de la célula muscular ni hablar. Tiene múltiples funciones, no es solo generadora de energía, pero es la principal organela que nos va a producir a modo de una fábrica el ATP necesario para seguir subsistiendo. Y está muy relacionada las enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad, sedentarismo, asociadas al sedentarismo, sobrepeso, con la disfunción mitocondrial. Generalmente se trata de una disfunción mitocondrial más que de otro tipo de problemas. La mitocondria que no funciona no puede responder. Cuando nosotros pensamos en adaptaciones cardiorrespiratorias con cierto tipo de entrenamiento, nosotros podemos aumentar el volumen de sangre que entra al corazón, podemos aumentar la irrigación. Si no tenemos buenas mitocondrias, estamos fritos, porque no va a haber una respuesta adecuada. Entonces, la mitocondria adquiere una muy interesante preponderancia en el protagonismo. La flexibilidad metabólica es salud mitocondrial. Cuando hoy hablamos del concepto de flexibilidad metabólica, un organismo que puede utilizar diferentes sustratos de manera eficiente tiene que ver con una mitocondria activa y sana. Y el entrenamiento en muchas modalidades, sostenido en el tiempo, porque no es fácil generar mitocondrias nuevas, pero mejora la funcionalidad mitocondrial. Hablamos de biogénesis mitocondrial con nuevas mitocondrias o mitocondrias más funcionales. No es tan sencillo como lo venden, pero bueno, con entrenamientos de alto rendimiento de mucho tiempo se logran este tipo de cosas. Para la gente común basta con tener mitocondrias medianamente sanas. Entonces, los sistemas energéticos, y hablábamos de unidades fragmentadas, son 3 fragmentos. Sistemas lofofágenos, como decíamos, energía inmediata, alto grado de localización, máxima energía por unidad de tiempo. Yo lo comparo con la plata cash. Yo necesito la energía ahora, quizás ahora este concepto está un poquito ya nadie usa plata en el bolsillo por ahí y se usa mucho la tarjeta, pero yo saco la plata y ahí la tenés, te lo pagué cash, ¿sí? Entonces, la relación es la plata en mano para el sistema de lofofágenos. Y cuando hablamos de la glucólisis,
ya podemos empezar a pensar en una tarjeta de débito o en una transferencia bancaria. La energía se da de manera inmediata, pero ya necesito meterme y hacerte una transferencia. Cuando hablamos del sistema aeróbico mitocondrial, tenemos que pensar en tarjeta de crédito, que nos permite gastar a cuenta y el pago lo hacemos después. Otro esquema que nos muestra cómo el sustrato principal, la glucosa, siempre los carbohidratos son protagonistas a la hora de la actividad física. Por más que querramos utilizar los lípidos, por más que querramos utilizar otro tipo de sustrato, la glucosa es fundamental. El concepto de ir a entrenar sin una carga de hidratos adecuada es bastante discutible. No digo comerse un plato de fideo antes de entrenar, sino no ir en ayunas o no ir con una carga baja, pero la glucosa nos permite ser sustrato de todo el sistema y ser una fuente de energía adecuada. Y cómo desde un mismo sustrato obtenemos diferentes modalidades, digamos. Podemos obtener energía para la intensidad y también energía para el para el largo rendimiento. Porque los sistemas, los fragmentos, tienen dos características. La capacidad de un sistema es la cantidad total de ATP que puede sintetizar y está directamente relacionado con la cantidad de reservas disponibles. Entonces, ¿cuál va a ser el sistema que tenga mayor capacidad? El que puede utilizar los lípidos, el que puede utilizar la glucosa, porque el mayor depósito es el de los lípidos. ¿Y cuándo un sistema va a ser potente? Cuando tenga alta tasa de resíntesis de ATP, la glucólisis y los fosfágenos. Y esto guarda relación directa con la intensidad de la contracción muscular que debe ser producida, es decir, con la demanda energética que necesita para producirse la contracción. Entonces va a ser el sistema más potente, el sistema de los fosfágenos, o la fracción predominante va a ser la de los fosfágenos, y el que tiene mayor capacidad, el sistema oxidativo. Esto para entender un poquito cómo es la relación entre todos y cómo cada uno aporta lo suyo en el momento adecuado. El orden en que va a usar los sustratos del organismo, no existe eso. O sea que se decía que primero consume glucosa, glucógeno, y por eso decían que una actividad física recién a los 40 minutos comenzaba a usar los lípidos. Ese concepto es un viejo concepto. Yo en algunas charlas tengo una clase donde hago una línea de tiempo. Margaria fue el primero de los científicos que habló de la secuencialidad. Se hablaba de primero los fosfágenos, después la glucólisis y después el sistema oxidativo. Hoy ese concepto está perimido. Lo que hay es predominancias, ¿sí? O sea, una carrera de 100 metros va a tener una predominancia de los fosfágenos y de la glucólisis, y capaz que un 1% de aporte del aeróbico o del oxidativo. Claro. Y encima ahora se habla mucho de la parte de la actividad mental, digamos. Bueno. El organismo como ahorrador de energía, o sea, por eso es que también actúa como puede o como quiere. Es que la realidad es eso. Todo ayuda, las situaciones de estrés, incluso el estrés precompetitivo te acelera muchos de estos procesos. Y ellos en medio de un deporte están con la mente a full, que van a usar... Imagínate lo que se está jugando una millonada de plata en 10 segundos, ¿no? Pero bueno, bajando la tierra, pero la realidad es que... y es muy claro y lo ves en la mesa, o sea, vos medís lactato. ¿Y lo haces correr antes de medir el lactato para que genere el lactato primero? No. Entonces todo el tiempo se está generando. Los sistemas no frenan, no cortan. El tema es que hay una predominancia y hay un sistema que se sobrepone sobre el otro para generar la energía. Y eso te lo da básicamente la intensidad. El viejo gráfico de continuum energético, que es el concepto de que los tres sistemas están en conjunción todo el tiempo, no empezaba así. Empezaba con la glucólisis un poquito más hacia la derecha
del gráfico, y con la respiración mitocondrial más hacia la derecha también. Entonces el concepto de secuencial se cambió. Hoy es esto lo que tenemos que tener como concepto. Y en este punto de la actividad vamos a tener sustratos, o vamos a poder medir lactato, y vamos a poder medir CK, y vamos a poder medir consumo de glucosa, si lo pudiéramos medir directamente con una biopsia o lo que fuera. Como conceptos finales, durante la contracción muscular los tres sistemas se encargan de resintetizar ATP en coexistencia y colaboración. Están interrelacionados. A mí el esquema de las tres ruedas dentadas a mí me parece que es lo más gráfico, ¿sí? Cualquier problema en cualquiera de las tres ruedas me va a traer un problema general, y tiene que estar todo muy coordinado para que pueda producirse todo con la mayor eficiencia posible. Siempre predomina alguno de ellos sobre los otros dos, y va a depender de distintos factores y patrones de actividad. Fundamentalmente la predominancia va a ser dependiente de ciertos factores condicionantes, fundamentalmente la intensidad, que es inversamente proporcional a la duración. El segundo protagonista es la duración. A mayor intensidad vamos a tener menor duración, y la mayor duración nos va a dar menor intensidad, eso está claro. Los sustratos disponibles, la predominancia de acción de cada uno de los fragmentos va a depender. Si yo estoy no en ayuno de 8 o 12 horas, sino con una depresión de glucógeno interesante, no va a poder funcionar de manera eficiente la glucólisis. Y el entrenamiento previo, que lo individual. No es lo mismo la utilización de un sistema para una persona sedentaria que un día quiere salir a correr o a trotar por el parque, que para el que entrena todos los días. Eso está claro. La adaptación se produce y hay que darle tiempo a esa adaptación. Este es el concepto es otro gráfico parecido al anterior con la superposición, ¿sí? Para cualquier deporte, independientemente del que sea. Ahora bien, yo una de las preguntas que siempre me hago y trato de traer es cómo bajamos esto a tierra. Porque está todo muy lindo, secuencialidad, no secuencialidad, pero ¿qué es lo que pasa ante los diferentes estímulos? ¿Cómo responde el organismo y cómo se pensaba que respondía y cómo se piensa ahora con todo lo que se conoce? Históricamente, la participación de los sistemas aeróbico y anaeróbico, y lo dejé a propósito del término anaeróbico porque es una nomenclatura vieja, estaba relacionada con este gráfico o esta tabla de Fox. Fíjense simplemente, porque vamos a ver dos o tres cosas nomás, pero fíjense que la predominancia en muchos deportes es fundamentalmente anaeróbica, como en el fútbol, en el básquet, bueno, soccer como otro tipo de deporte. Y vamos a ver que esto, en deportes acíclicos, que son los deportes de respuesta, nosotros tenemos diferentes clasificaciones de los deportes, si la tengo acá, diferentes clasificaciones de los deportes. Una de ellas son en deportes cíclicos y acíclicos. A mí desde el punto de vista energético me gusta mucho esa clasificación, porque el cíclico es el que repite un mismo movimiento todo el tiempo, una carrera, un ciclista, ¿sí? Y tiene un tipo de respuesta metabólica diferente que el acíclico, que son deportes de respuesta, son deportes donde depende de la acción del rival lo que voy a hacer yo. Fútbol, hockey, rugby, boxeo, básquet, tenis. Entonces, es muy discutible estos conceptos que generó Fox en su momento cuando hablamos de deportes acíclicos. Pensemos en algunos ejemplos. Nosotros en el fútbol, distancia recorrida, más o menos se corre 9-10 kilómetros por partido. Y uno puede pensar, metabolismo aeróbico a full. Sin embargo, si bien es predominante el metabolismo aeróbico, y en el esquema de Fox era prácticamente considerado anaeróbico, esto tiene que ver también con las pausas. El fútbol, como el rugby, como el hockey sobre césped, que es bastante parecido, que con recorridos menores, y ni hablar que el del básquet, que es mucho más dinámico, tienen mucho de metabolismo glucolítico. Fíjense que cuanto más dinámico, por ahí mayor elevación del
del lactato, pero tienen también muchas pausas, y ahí es donde el sistema, la potencia del sistema aeróbico para recuperar los sustratos es donde se hace importante. Si nosotros vemos en un futbolista o mismo en un jugador de rugby cuánto es el tiempo de actividad realmente de alta intensidad, es mucho menor que el de intensidad más baja. Y esos son los momentos de recuperación, por lo que tiene que tener un alto potencial aeróbico, oxidativo, para poder recuperar los sustratos. Fíjense cómo cambia de los valores que veíamos en la tabla original, que es de 1979, a el porcentaje anaeróbico, mal llamado, que está estudiado ahora. Y esto se da incluso hasta en actividades como el boxeo. El boxeo es mucho más glucolítico. Perdón. El boxeo es mucho más glucolítico. Distintas actividades presentan valores de lactato muy elevados. Entonces, ese minuto de descanso es donde la potencia aeróbica se hace fundamental para poder recuperar los sustratos y poder aguantar, bueno, ya no 15 rounds, pero 12 rounds de 3x1, donde hay 3 minutos de una actividad glucolítica intensísima. Y acá entra el concepto de especificidad metabólica como principio de entrenamiento. Cuando hablamos de entrenamientos específicos, uno piensa el futbolista que patea tiros libres, el tenista que pega un drive, pero hay entrenamientos que tienen que basar en la generación de un estrés metabólico para que el gasto energético predominante sea el adecuado. Cuando hablamos de especificidad metabólica, es hablar de tipos de entrenamiento que nos permitan las adaptaciones adecuadas para producir el gesto o el movimiento específico en cierto deporte. En algún momento se decía que entrenábamos enzimas. Hubo un momento que había una explosión de la medición del lactato. Bueno, hoy se utilizan otras herramientas, pero entrenar de la manera adecuada y estresar al metabolismo adecuado es lo que nos va a dar la respuesta necesaria después lo que los profes armen en el entrenamiento. Nosotros como bioquímicos les tenemos que decir cuál es el sistema que se va a movilizar o que va a producir adaptaciones a partir del tipo de entrenamiento. ¿Cómo vamos? ¿Horas? ¿Con la hora vamos bien? Estamos media hora más tenemos listo, estamos bárbaros. Seguimos entonces. Unido a todo esto que tiene que ver con la demanda energética, aparece el concepto de adaptación y respuesta asociado ya directamente al entrenamiento como objetivo. Entendiendo cómo es la generación de energía y entendiendo cómo se dan las adaptaciones y las respuestas, y ahora vamos a ver que no es lo mismo adaptación que respuesta, vamos a entender muchas veces los resultados que nosotros vemos en algún deportista o en alguien que hace actividad física en el laboratorio. Cuando hablamos de respuesta es un cambio temporal de una función que desaparece una vez finalizado, dice el ejercicio, una vez finalizado el estímulo. La respuesta es inmediata. Si yo ahora, alguien grita incendio y salimos corriendo, nos va a subir la frecuencia cardíaca. Esa es una respuesta fisiológica en este caso. Seguramente nos va a subir la CK y nos va a subir el cortisol también. También es una respuesta. Pero no es una respuesta que va a durar en el tiempo, porque cuando nos demos cuenta que es una falsa alarma, baja a sus valores normales. La adaptación se produce cuando hay una modificación de la estructura o de la función que genera una mejor respuesta frente a un estímulo. Y en el caso del entrenamiento, la sucesión de estímulos y la sucesión de respuestas adecuadas genera una adaptación a largo plazo adecuado. Necesitamos para la adaptación tiempo de laburo, tiempo de trabajo. Necesitamos entender desde el punto de vista bioquímico, cuando vemos un resultado, si ese resultado es una respuesta o ese resultado es una adaptación. Si tengo una CK alta porque ayer hizo actividad física, o tiene una CK alta duradera en el tiempo que pueda estar asociada a una patología de fatiga crónica, sobreentrenamiento o lo que fuera. ¿Se entiende el concepto? Y para tratar de entender esto, Hans Selye
hace mucho tiempo, generó una teoría, una ley, se llama la ley o síndrome general, ley de Selye o síndrome general de adaptación. Él lo que dice es que toda respuesta no específica del cuerpo, que el estrés produce respuestas no específicas del cuerpo ante una demanda. Siempre el cuerpo reacciona y responde ante una situación de estrés. La especificidad la da el estímulo. ¿Se entiende? La respuesta siempre es general. Perdón. Se produce un estímulo, hay una degradación, una ruptura de la homeostasis, la que fuera, un descanso y una respuesta. Ahora, depende de cómo demos ese estímulo, esa respuesta va a ser adecuada o no y va a responder de una manera o no. Generalmente cuando nosotros entrenamos lo que queremos es mejorar el rendimiento, entonces tenemos que dar los estímulos adecuados para que la respuesta sea adecuada. O queremos mejorar la masa de peso corporal, o queremos mejorar el perfil lipídico, entonces tenemos que dar y por eso lo llevo a la bioquímica también, ¿no? Tenemos que generar los estímulos adecuados. Generalmente el síndrome general de adaptación lo que plantea es que la carga de entrenamiento, el estímulo, produce un desgaste. Siempre que hay un estímulo hay una ruptura. Nosotros para poder generar adaptación tenemos que romper primero. Tiene que haber una ruptura de la homeostasis, de esa comodidad celular. Y lo que se va a producir es una adaptación es un intento a volver a un estado de equilibrio que no necesariamente tiene que ser el mismo que el inicial. Y esa secuencia de respuestas que genera la adaptación va a generar un estado de equilibrio nuevo. Y cuando nosotros queremos mejorar el rendimiento, necesitamos generar el desgaste suficiente y el periodo de descanso adecuado para producir lo que se llama supercompensación, que es lo que hablábamos hoy del glucógeno, por ejemplo. Lo que necesito es romper de tal manera que la adaptación me genere una mejor performance, un mejor depósito, una mejor capacidad aeróbica. Pero para eso tengo que exigir, tengo que estresar, tengo que romper. Cuando yo coloco los estímulos adecuados en el tiempo adecuado, permito la respuesta, el nivel va aumentando y se nota la mejora. Cuando las cargas son demasiado frecuentes, yo entreno todos los días sin descansar, mañana, tarde, generalmente lo que se produce es una disminución del rendimiento, se produce un agotamiento, no descanso bien, no como bien. También puede pasar la otra. Vos entrenás, sí, yo entreno. Una vez por semana vas a jugar al fútbol con amigos. No generás respuesta, vas a estar siempre igual, para lo que sea. Bueno, pero... Ahí está. Bueno, pero al mismo concepto de síndrome general de adaptación, el estímulo es el que cambia. Después veremos si el estímulo es para mejorar qué cosa. ¿Sí? Y otro concepto asociado es la ley del umbral. El estímulo tiene que ser el adecuado como para producir una respuesta o una adaptación. Entonces, cuando se habla de un umbral, y nosotros lo tenemos bien conceptualizado en bioquímica, podemos tener estímulos menores que no generen adaptación, estímulos adecuados o estímulos excesivos. A mí me parece, por ejemplo, que caminar es fantástico para la salud. Ahora, yo no mandaría a alguien a bajar de peso caminando. Y hay un concepto de caminar 30 minutos por día que vas a bajar de peso. No, el estímulo no es el adecuado. Entonces, a veces tiene que ver con eso. O el muchacho que va al gimnasio y que a la semana larga. Y porque los estímulos que le estás dando son demasiado exigentes por ahí y lo estás sobrepasando. La idea es dar el estímulo adecuado para poder producir la adaptación. Y ese es un trabajo de los entrenadores, es un trabajo de otra rama de la medicina deportiva. Pero laburar en conjunto es importante para eso. Bueno.
¿En cuánto ¿En tiempo cuánto? se logra la adaptación? Dice. Generalmente, primero, va a depender mucho de la programación de ese tipo de entrenamiento, va a depender mucho del individuo, pero generalmente se habla de 6 a 8 semanas. Y vos pensalo en cualquier otro tipo de medición que haces, generalmente dejas pasar. Se supone que entre 6 y 8 semanas es el tiempo que con estímulos adecuados vos conseguís una adaptación. Obviamente depende de la adaptación que quieras. Si vos lo que querés es mejorar tu funcionalidad mitocondrial y generar biogénesis mitocondrial, vas a tener que hacer otro tipo de adaptación diferente, ¿sí? Y te va a llevar años si vos querés modificar. Pero básicamente las primeras respuestas que vos podés empezar a ver son entre 6 y 8 semanas. Y con la periodicidad que indique, lo primero que a ver, yo no soy profe, y no trato de no meterme en ese terreno, pero yo creo que lo primero que tenés que plantearte en lo que sea es un objetivo, y en función de ese objetivo plantear la periodicidad. Sí, día por medio tenés que entrenar. Si vas a entrenar 2 veces por semana no te va a servir, aunque entrenes fuerte esas 2 veces por semana. También tiene que ver con la condición inicial. Si vos tenés un individuo sedentario que tiene 40 kilos de sobrepeso, y sí, lo mando a caminar, pero primero voy a ver si tiene bien las rodillas para que camine, ¿sí? Pero lo mando a hacer actividad leve. Pero a ese individuo le tenés que mejorar la fuerza, porque perdió masa muscular, porque la sarcopenia asociada a la obesidad. Entonces hay un montón de factores. No es traspolable el alto rendimiento o el individuo que está entrenado que el que no lo está, o el que no lo hizo nunca y que quiere empezar ahora. Entonces, todo es secuencial. Yo te puedo dar tiempos, te puedo decir más o menos cómo es la cuestión, pero depende mucho del inicio, de dónde inicias. Creo que también hay que tener en cuenta que el alto rendimiento es solamente un 5% de la población. O sea, generalmente nos trabajamos con personas normales, entonces no hay que tratar de trasladar lo que se ve en alto rendimiento a todo el mundo. Sin embargo, lo primero que se hace y lo primero que te venden. Hoy hablábamos con vos, creo que era que hablábamos del famoso HIIT, entrenamiento interválico de alta intensidad. ¿Cuánto lo pueden hacer? Lo que se hace son adaptaciones. Ahora, si vos vas con un objetivo de bajar de peso y haces algo parecido al HIIT y no lo venías haciendo, y bueno, por ahí te da resultado. Por ahí no es perdurable en el tiempo, pero por ahí te da resultado. Siempre hay que ver de dónde partís. Yo siempre digo, lo mejor es hacer lo que a uno le gusta, elegir algo que te gusta y con continuidad. Después ves, a ver, cómo mejorarlo, pero lo esencial es eso. Ya con eso vas a ganar un montón. Es que es lo primero. Lo primero es plantearte un objetivo. Si no tenés un objetivo en la vida, lo primero que tenés que hacer es plantearte un objetivo. Si no tenés un objetivo es muy difícil. Por eso, cuando uno entra a un gimnasio y empieza, lo primero que hoy hablábamos la palabra rutina, yo por ahí hago una mención. Haz esta rutina de ejercicios. Y no te preguntaron ni siquiera a qué venís, a qué viniste, de dónde nos conocés, cómo es. Me parece que es fundamental y bueno. Pero para eso hay que tener cierta preparación y cierto criterio. Y lo mismo los médicos, que lo primero que hacen y lo más cómodo es salir a caminar. Y por ahí lo que tienen que hacer es recomendarle que vayan a un deportólogo o aunque no sea deportista, o alguien que entienda del tema para que le indique de qué manera tienen que hacer las cosas. Yo mañana con los casos yo muestro un caso clínico. Yo tengo que es una persona conocida que entrenaba por su cuenta y estaba haciendo desastres y lo terminé mandando yo al deportólogo y acomodó su situación en particular. Pero quiero decir, esto pasa. Una buena clase de spinning, ahora está de moda el spinning. El spinning nos rompe todo. Y tenemos 20, 30 individuos, todos diferentes, de diferente edad, de diferente sexo, de diferente condición inicial, que hacen lo mismo. Y que ven que el de al lado lo está haciendo y lo quieren hacer igual que el de al lado. Y así aparecen casos de rhabdomiólisis, con unas rupturas musculares espantosas, o en el mejor de los casos, te viene a 2 clases y ya la tercera no va. Entonces, ¿qué lográs si no tenés adherencia? Bueno,
pero nos pasa a todos, pero ¿de quién es la culpa? O sea, ¿es uno que es vago o es alguien que no lo está estimulando de la manera adecuada? Si yo fui al gimnasio, yo fui y llegué, y después no volví, entonces la culpa es de que no me hace volver. Está bien, es otro terreno, nos estamos yendo de la bioquímica, pero bueno, a mí me entusiasma esto. Está bien, no es para todos, es lo que digo yo, no es para todos. Mirá. No, bueno, está bien, pero no es para todos no. Sin embargo, lo hacen grupal. Y el concepto es, del profe, hace hasta donde puedas. Y uno no hace hasta donde puede. Yo te tengo que decir como profesor o como líder de grupo hasta dónde vas. Hola. Perdón, eso quería yo terminar de entender la utilización de los sustratos. Porque, por ejemplo, después de un entrenamiento te dicen ahora hacer 15 minutos de HIIT y con eso usan para bajar de peso rápido porque perdura en el tiempo el uso del sustrato. ¿Puede ser eso a lo largo de días? No, en el HIIT hay otro concepto. Perdón, era el concepto del HIIT que ahora lo utilizan para bajar de peso. O sea, después de entrenar haces los 4 minutos de HIIT, las series, y te dicen que en el tiempo perdura el bajar de peso. O sea, quiero entender bioquímicamente la utilización de sustratos. Sí, hay varias cuestiones y está muy discutido también. Primero el concepto que te digo recién, hay que ver quién hace HIIT y de qué manera. Si vos vas a hacer HIIT para bajar de peso es porque venís de una condición inicial que no es la adecuada. Realmente debería ser HIIT el tipo que ya está entrenado y que quiere mejorar en cierto aspecto. Entonces, cualquier persona que inicie con la vara baja, cualquier tipo de entrenamiento lo va a mejorar. El HIIT bien hecho te aumenta el metabolismo basal. Eso genera mayor consumo de energía en reposo. Eso tendería a hacerte bajar. Está bien, por eso hay otro concepto. Y hay un tercer concepto que tiene que ver con que el HIIT bien entendido estimula. Hay distintos transcriptores, distintas sustancias que a través de vías moleculares de señalización, a partir del estímulo, generan hipertrofia o generan consumo energético. Para generar el entrenamiento de hipertrofia activa la vía del mTOR, que es una vía que a partir de la IGF-1 fundamentalmente genera aumento de masa muscular, síntesis de proteínas. La vida el estímulo del endurance, o sea, lo que nosotros llamamos ejercicio de resistencia. Cuando uno lee artículos en inglés, resistencia es peso. Entonces yo trato de no usar la palabra resistencia, pero la resistencia aeróbica estimula a la MPK, que ahora la quieren vender envasada, ¿no? La AMPK estimula, enciende todos los mecanismos que generan energía, apagando todos los mecanismos que gastan energía. Por eso se dice que superponer entrenamientos de hipertrofia o sea, el entrenamiento concurrente, que es de hipertrofia con entrenamiento de resistencia, puede tener una interferencia metabólica y 2 más 2 no es 4 en ese caso. Generalmente ese 2 más 2 en vez de ser 4 va a ser 1 para cada lado, ¿no? Entonces son varios los conceptos. El HIIT estimula a través de PCG1-alfa, que es el mayor estimulante de la biogénesis mitocondrial, estimula los dos tipos de metabolismos. Genera fuerza a la vez que genera resistencia aeróbica. Es un concepto bioquímico y que está dando vuelta, pero ya te digo, hay que ver cómo lo aplicás y a qué punto lo aplicás. Lo que más se habla ahora de aumento, de disminución de peso a partir de ejercicios de alta intensidad es por el aumento del metabolismo basal. Es decir, en situaciones de reposo vas a gastar. Igual no me parece tan determinante. Yo siempre digo lo mismo, si vos partís de la base de un individuo con sobrepeso, si le haces hacer algún tipo de actividad, la que sea, va a mejorar.
porque va a mejorar su conducta alimentaria, porque va a mejorar un montón de cosas. Cuando hablas específicamente de sistemas energéticos tenés que pensar ya en alto rendimiento. Cuando hablas de entrenamiento en ayunas o con depresión glucogénica tenés que hablar del alto rendimiento. Que no vaya cualquiera de nosotros a entrenar con 14 horas de ayuno. Porque no vas a rendir, Perdón, y lo último. Que los HIIT necesitan una base aeróbica ya preformada para poder funcionar, porque una persona sedentaria no tiene efecto. Necesitas El segundo HIIT no lo tenemos más. No lo terminás, no. Entonces lo que terminás haciendo es una adaptación que te va a dar algún tipo de resultado, pero no estás hablando de lo que científicamente estábamos determinando como prioridad para ese tipo de entrenamiento. Y con respecto a los sustratos, como decía ella, en algunos casos podemos focalizar porque en los entrenamientos de potencia, por ejemplo, tenemos los fosfágenos a donde podemos suplementar en personas o en deportistas que trabajen potencia como el boxeo y demás. Que no nos sirve para nada los fosfágenos en un fondista, en un maratonista. Sí. O en un ciclista. Sí, totalmente. Y al revés, los suplementos que nos ayuden a mejorar la performance del ciclo de Krebs, como el transporte de ácido-CoA, como por ejemplo L-carnitina y demás, nos ayudan a mejorar la También muy discutida. Y los aminoácidos, también muy discutidos. También muy discutidos. No, el tema de los... Bueno, meterse en suplementos ya es otro y es más de nutricionista. No me quiero meter demasiado. Yo con la carnitina tengo cierto reparo porque primero tiene que llegar la mitocondria y aparte tengo que tener una buena mitocondria o sea, si no tengo una mitocondria funcionante de manera adecuada, por más que le meta carnitina. A ver, un suplemento para una persona que tiene una actividad de base. Bueno, por eso. No para un sedentario tampoco. Pero uno tiene pacientes en el laboratorio a donde empiezan a correr, empiezan a hacer actividad. Y se empiezan a mandar. Con un combo así de suplementos. Estoy tomando esto. Sí. O no te lo dicen y es peor. Sí. Sí. Hay un montón de eso. Que no sabes de dónde salen. Con los aminoácidos una cosa es tomar aminoácidos para la hipertrofia, donde vos das un suplemento proteico porque estás estimulando la hipertrofia y necesitas sustrato. Y otra cosa es para otro tipo de ayuda en la performance. Se habla mucho de los aminoácidos de cadena ramificada, porque compiten con el triptofano para entrar al cerebro y para generar serotonina. Entonces muchos te dicen, hay una teoría de la fatiga central, que si vos le das aminoácido de cadena ramificada, estás mejorando la performance a largo plazo para la fatiga que se produce por el aumento de la serotonina. Claro. Pero bueno, todo es discutible y todo es muy difícil de traer a tierra. Bueno, una de las cosas que nos pasa cuando hablamos de estímulo es la palabra rutina. Yo odio la palabra rutina, porque la rutina es la habilidad que es únicamente producto de la costumbre. Y lo primero que dijimos cuando hablamos de adaptación es que había que romper equilibrios. Entonces, si yo hago todos los días lo mismo, no rompo nada. O romperé el primer día, el segundo. Entonces, no me vengan con rutinas de ejercicio. Hagamos una programación, que nos hagan un entrenamiento programado, con un objetivo y con algo que realmente sea lo adecuado para poder desarrollar mejoras en la aptitud física. Ahora bien, nosotros tenemos todos los conceptos, pero ¿cómo reacciona el organismo ante el esfuerzo? Nosotros en un entrenamiento lo que tenemos es una carga externa que está asociada a las características del entrenamiento, que va a buscar un objetivo, que va a ser el volumen del entrenamiento, la distancia, el tiempo, la intensidad, la velocidad, los tiempos de descanso. Y vamos a tener una carga interna antes de los resultados. Los resultados medibles son los fisiológicos, frecuencia cardíaca, volumen de oxígeno, VO2 máximo,
percepción del esfuerzo o los biomarcadores bioquímicos, pero en el medio, la carga interna, en medio hicimos lío, bueno, no lo voy a señalar, lo van a ver, la carga interna es individual. Lo que pasa a partir de ese estímulo en cada individuo es propia de cada individuo. Si nosotros hay que desterrar ese concepto de igual tipo de entrenamiento, va a haber igual respuesta. Nosotros tenemos 20 individuos haciendo spinning, no todos responden igual. ¿Por qué? Porque la carga interna y la respuesta que va a dar a cada uno de esos estímulos y que va a generar adaptación o no, que después vamos a poder medir, no es igual en cada uno y va a depender de todos los factores que estuvimos hablando. Entonces nos vamos a encontrar después con respuestas diferentes ante estímulos similares. Y eso es lógico y lo tienen que entender. Y por eso cuando hablamos de estimulación, de generación de estímulos a partir del entrenamiento, tenemos que pensar en la individualidad aún en el alto rendimiento. No todos se entrenan de la misma manera y muchas veces hasta la posición en el campo de ciertos deportes de conjunto hacen que el entrenamiento sea diferente. Sí, o dirigido a un objetivo particular. Bueno, esto es lo que hablábamos, medio que lo expoliamos hace un ratito, con el tema de que diferentes estímulos en la célula nos van a dar diferentes respuestas. ¿Por qué? Porque las vías de señalización dentro de la célula nos van a dar diferentes tipos de estimulación. Y entonces, a ver si logro esto, ahí está. Ejercicios de fuerza van por una vía y ejercicios de larga duración van por otra vía. Y son estimulados ciertas moléculas que generan las respuestas que tienen que generar. De nuevo, la intensidad, la duración y el volumen del ejercicio es lo que nos va a dar los condicionantes a esos tipos de estímulos. Nosotros tenemos dos procesos metabólicos antagónicos y predominantes, el anabolismo y el catabolismo. Todo lo que tenga que ver con formación, con neoformación de estructuras, tiene que ver con la vía del mTOR, y lo que es catabolismo con la vía de la AMPK. Entonces, mientras mantengamos el equilibrio, la respuesta y la adaptación va a ser la adecuada. En enfermedades crónicas, como la obesidad y el sobrepeso, hay una sobrecarga de estímulos anabólicos contra los estímulos catabólicos. Y entonces ahí se genera ese desequilibrio, que es un poquito lo que pasó en la pandemia también, donde aumentó mucho. En la pandemia teníamos no solo la inactividad y el sedentarismo, porque no podíamos salir, sino que toda la gente que estaba sin trabajar y aburrida se puso a hacer tortas, porque la realidad que fue una fabricación masiva de tortas pero bueno, es lo que generan ese tipo de desequilibrios. La vía de la MPK genera inhibición, es como una llavecita que activa los procesos catabólicos, es decir, las rupturas de estructuras para generar energía, como la captación muscular de glucosa, activando la exposición de los GLUT4, que son los transportadores de glucosa a la célula en la membrana, genera activación de la glucólisis, oxidación de ácidos grasos, biogénesis mitocondrial. Y por lo tanto, por otro lado, frena todo lo que sea biosíntesis. Por eso se dice que puede frenar los mecanismos que generan hipertrofia. Por otro lado, la vía del mTOR lo que genera es las condiciones adecuadas para generar la hipertrofia. Es otro tipo de estímulo totalmente diferente y asociado en muchos casos a la IGF-1 como un cofactor fundamental. Cuando hablamos de hipertrofia hay que tener cuidado que hay dos tipos: la transitoria o temporal y la crónica, que es la adaptación real. La temporal es una acumulación de fluidos en los espacios intra e intercelular, que tiene duración limitada. Es el típico que se mira en el gimnasio después de hacer bíceps, porque le quedó el brazo así, y es pan para hoy y hambre para mañana. Pero bueno, el proceso de cronicidad de los estímulos es lo que genera la hipertrofia real. El estímulo debe ser el adecuado,
y lo que se genera con la hipertrofia es un aumento de la sección transversal del músculo y alteraciones también en el patrón de reclutamiento muscular. El fenómeno de interferencia, lo que hablábamos, hoy está muy discutido en muchos sectores y en muchos grupos deportivos estimulan el entrenamiento combinado, y yo vuelvo a lo mismo. Si partimos de una vara baja, si partimos de un individuo que no está entrenado, seguramente este tipo de entrenamiento combinado le va a dar resultados, al menos en el principio. Pero el concepto existe, está muy discutido, si realmente es real o no, y dependerá de qué manera se producen los estímulos para producir la adaptación real. Lo que se quiere lograr en realidad es adaptación de los dos tipos de metabolismos, ¿no? O de los dos tipos de respuestas o adaptaciones. Muchas veces lo que se dice es que hay que hacer los dos ejercicios, pero con un lapso de 6 horas por lo menos en el medio. Eso es uno de los conceptos, ¿no? No entrenar seguido, sino mañana y tarde, por ejemplo. Para que baje el estímulo de uno porque no es que terminamos de entrenar y se frenó el estímulo y se frenaron todos los mecanismos. Esto perdura. Y muchas veces las adaptaciones se producen post-entrenamiento. Claro. Por eso, pero es un tema muy discutido. Y esto también, hablar de la interferencia y pensar en el entrenamiento de interválico de alta intensidad como un estimulador de otra molécula diferente, que es la PGC1-alfa 4, que es una isoforma de la PGC1-alfa, que estimularía no solo la biogénesis mitocondrial, sino también a través de la IGF-1 y de la inhibición de la miostatina. La miostatina es la que inhibe el crecimiento exagerado. Entonces, si inhibo a la miostatina, dejo crecer más al músculo. Es un mecanismo de supervivencia casi, ¿no? Hormonal. Es una de las mioquinas o de las amatomedia del IGF-1. Yo digo la miostatina. La miostatina vendría a ser un inhibidor del crecimiento, más bien un regulador del crecimiento excesivo. Y para terminar un poquito, y como hemos tratado de bajar varios mitos y de desterrar viejos conceptos, yo me quedo con dos frases. La ciencia es un conjunto de verdades transitorias. Yo creo que tenemos que aprender a entender que lo que hoy estamos diciendo capaz que mañana no es tan así, y que la evolución de la ciencia nos tiene que hacer aprender a lo que dice Alvin Toffler, que es que hay que saber aprender, hay que saber desaprender y volver a aprender viejos conceptos. Cuando nosotros estudiamos la glucólisis hace muchos años, no se estudiaba de la misma manera que la podemos entender ahora. El concepto del lactato ahora es otro diferente. Y no quiere decir que los que ganaron el premio Nobel en 1920 por el descubrimiento de la glucólisis, de cómo se desarrollaba, y hablaban de que terminaba en piruvato, no sabían nada. No, eran los medios que tenían, y los medios evolucionan y nos ayudan a comprender que no eran errores, sino que eran conceptos ciertos para esa época. El concepto de la gradualidad o de la secuenciación de la aparición de los distintos sistemas energéticos. Tenemos que ir viendo todo el tiempo cómo va evolucionando, y tenemos que tener también ideas propias y conceptos propios para entender y para poder criticar lo que escuchamos. No hay una especialidad de bioquímica del deporte. Es muy difícil encontrar cursos o lugares donde escuchar a un bioquímico hablando de bioquímica y de deporte. Y muchas veces uno escucha cosas con ciertos conceptos que pretenden ser bioquímicos, con un desconocimiento básico de lo que es la bioquímica. Y entonces nos dan una explicación bárbara de una ruta energética y nos hablan del ácido láctico después, o nos hablan de anaerobiosis, o nos hablan de otras cosas. Hoy todavía hay gente que cree que la precipitación del ácido láctico es la que produce las famosas agujetas o los dolores musculares. Pero bueno, depende de nosotros, de los bioquímicos, que somos bastante retraídos en ese sentido, a meter el piecito
A mí me gusta el boxeo. El boxeo, la distancia se gana con el pie, no con los puños. Uno va metiendo el piecito y va entrando y acortando distancia. Bueno, tenemos que empezar a cortar nosotros esa distancia y empezar a participar con fundamento y poder discutir ideas con fundamento. Gracias. Mañana nos metemos más en el día a día del laboratorio. Hola. Hola. Ahí está. Bueno, doctor, gracias por la exposición. Muy interesante. Más que nada ya tocando el tema de la salud, era lo que venía pensando mientras ibas hablando y también con lo que justo toca, con lo de la pandemia y demás. De alguna manera, en lo que es la evolución, la actividad física hoy en día, en su gran parte la tomamos como si fuese una cuestión de divertimento o en la sociedad común, o en los deportistas con un objetivo netamente deportivo como actividad. Sí. Pero en lo biológico, me imagino yo, en lo evolutivo, era un mecanismo de supervivencia. Hoy hacemos actividad física para estar flaquitos o para ganar una carrera, y antes era para sobrevivir. Y entonces es como que un gimnasio se transforma de una manera en un laboratorio in vitro de lo que se hacía antes de la biología ancestral. Ahora, yo me pregunto, mi pregunta iba referida a esto. ¿Por qué no, sacando al deportista como profesión, lo que es el entrenamiento físico del ser humano debería estar dentro de lo que es la salud en sí? O sea, que el profesor de educación física o el profesional de educación física sea así como quien médico receta sesiones de traumatología para curar un tobillo doblado, se puedan recetar en personas periodos o sesiones de actividad física con fundamento, con bioquímica, para lograr un objetivo, porque estamos a la clara que no solamente obtenemos resultados deportivos, sino que también la actividad física es una cuestión de salud, netamente el funcionamiento metabólico, de sostén y sin duda preventivo, porque creo que en la adultez mayor la sarcopenia es uno de los mayores factores de deceso. Y es inhabilitante. Y inhabilitante, quizás personas calidad de vida, que no deberían de haber jamás llegado a ese momento, porque a la abuela siéntenla que no haga fuerza. Claro. Mirá, yo estoy totalmente de acuerdo, y me parece que es una cuestión cultural también. A mí me llama muchísimo la atención que hoy todavía no tengamos un programa educativo que involucre realmente la actividad física desde